Y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que han venido todo el mundo tratando, de lo que es la innovación y la vinculación de emprendimientos en sectores productivos. Y mucho de esto que voy a hablar hoy es con respecto ya a experiencias, tanto a nivel como en Estados Unidos como aquí en Costa Rica, y prácticamente para aquellos muchachos que quieran hacer emprendimientos, tal vez sea como un mapa muy sencillo de cómo podrían empezar. Pero antes de empezar a hacer emprendimientos tenemos que contestar una pregunta, y es cómo hacer la diferencia en nuestros proyectos universitarios. Y hablo de proyectos universitarios porque esto puede ser en proyectos que no necesariamente tienen que andar a nivel universitario. Yo he visto desarrollos de gente sin educación formal que ha tenido muy buenos proyectos, pero en el caso que nos compete hoy, voy a hablar sobre el asunto de proyectos universitarios. Y aquí el asunto es cómo hacemos esa diferencia, porque una de las cosas que sí he notado aquí en Costa Rica es que hay muy buenos proyectos, pero esos proyectos no ven la luz. Y no ven la luz por detalles, pequeños detalles, que sí, que los otros expositores han hablado de legislaciones y cuestiones de esas, pero yo creo que va un poquito más allá de eso. Y esos detalles, como es el diablo y Dios está en los detalles, y esos son los que tenemos que fijarnos. ¿Cuál es la misión de ustedes, de personas con educación formal, a la hora de llevar soluciones al mercado? Una de las cosas que yo siempre les digo a mis estudiantes es, normalmente cuando ustedes empiezan a obtener educación formal y entre más alto ustedes vayan en la escala, la gente se vuelve más cuadrada. La gente piensa que cuando tiene una innovación es, como dicen aquí vulgarmente, la última chupada del mango, y no es así. Es decir, la gente tiene mucho ego con eso. Y yo les digo, los proyectos de investigación no tienen ego. Cuando ustedes van a hacer un proyecto de investigación, ustedes tienen que preguntarse para quién es, para qué va a servir, y entrevistar a esas personas de qué es lo que esperan. No es lo que yo piense como investigador o como ingeniero, que es lo mejor, porque no es así. Y el 99.9% de los casos nunca es así. Son las personas a las que yo voy a dirigir ese proyecto las que deciden cómo es ese proyecto. Y si yo no hago esa tarea, ese trabajo a pie, de ir a hacer esas preguntas, de sentarme con el pulpero en la esquina, de sentarme con el copero al que le voy a hacer eso, y decirle, ¿qué es lo que usted ocupa realmente? Es decir, los proyectos no van a tener esa diferencia, no van a ser proyectos exitosos. Nosotros necesitamos saber quién es nuestro cliente. Necesitamos saber para quién es, qué es lo que ellos quieren, cómo funciona. Muchas veces nosotros tiramos soluciones y esperamos de que esas soluciones se cuadren a la persona, y esos proyectos generalmente, casi el 80% fracasan. Tenemos que saber qué es lo que ellos desean. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener opciones para hacer la diferencia? Y yo siempre pongo esto, porque una de las cosas que he notado en Costa Rica es que la gente se desespera por publicar, y eso es hacer el conocimiento disponible a otros. La ingeniera Laura Varillas mencionó que nosotros tenemos que basar una economía de conocimiento, y esa economía de conocimiento no es poniéndola disponible abiertamente a todos. Les voy a contar un ejemplo muy triste que sucede aquí en Costa Rica. No voy a mencionar tampoco la universidad, pero para mí son de esos ejemplos que nosotros debemos de sentirnos afligidos. ¿Cuántos de ustedes han ido al Más por Menos a comprar papaya? Levante la mano. Eso. Yo tengo un compañero que una vez la esposa le dijo, mira, anda al súper, me conseguís una papaya perfecta. El hombre fue y empezó a ver cuál era la papaya perfecta y no sabía qué era. Lo que nunca supo era que papaya perfecta era un nombre, era una marca. Él decía, bueno, ¿qué parámetros puedo considerar que una papaya sea perfecta? ¿Va? De eso es lo que les voy a hablar. La papaya perfecta fue un producto que se creó aquí en Costa Rica. Yo no sé si ustedes saben cuáles eran las calidades que tenía que tener ese producto. Normalmente los recolectores que iban a coger papayas tenían que subirse a esos grandes árboles, ¿verdad? Para sacar las papayas, y eso generaba grandes problemas, tanto de salud como de peligro a la hora que ellos iban. Entonces, institutos muy renombrados de aquí del país se pusieron manos a la obra y crearon un arbolito de papaya que es de este tamaño,
donde ya ellos podían recolectar y que daba frutos constantemente. Entonces, por eso se llama papaya perfecta. Pues resulta que fue exitoso y se marcó, se le vendió Hortifruti a esta compañía y ellos empezaron a comercializar el asunto como papaya perfecta. Pero aquí es donde los egos empezaron a pegar. Cuando se les habló de que por qué no patentaban eso, ellos dijeron, no, esto es conocimiento para todo el mundo. Y empezaron a traer expertos de otros países. Bueno, pues resulta que ahora la famosa papaya perfecta, empezaron a traer expertos de India. La famosa papaya perfecta, muchas de las que ustedes compran más por menos, viene de India. Nos robaron la idea. Vean, todo el mundo se quedó callado, porque dice, ¿cómo? Es decir, eso es lo que nosotros como país estamos cometiendo, gravísimos errores. Y no es una cuestión de que ni siquiera estamos respetando la propiedad intelectual, es que ni siquiera sabemos para qué sirve. Ni siquiera tenemos el conocimiento de qué se trata la propiedad intelectual. Pero eso sí, nos jactamos de que necesitamos tener patentes y necesitamos tener esto. Construimos constantemente, día a día, un monumento a la ignorancia. Ese es el estandarte nuestro. Y vean que les hablo así de fuerte, porque a mí me duele mucho, me parte el corazón ver cuántos proyectos en este país se han ido de esa misma forma. Yo no sé si ustedes saben que hay compañías, bufetes de abogados, que cuando se patenta, por ejemplo, aquí en Costa Rica, y que eso fue una de las cosas que no se trata con el resto de los países, por ejemplo, en tratados de libre comercio, porque la propiedad intelectual queda totalmente descubierta. Cuando ustedes patentan aquí, eso es dominio público, por eso se llama el registro público de la propiedad. Y hay bufetes de abogados muy poderosos en países de primer mundo que ellos mandan abogados a los registros públicos de la propiedad. Y ellos van y sacan los archivos y dicen, no, mira, sácale fotocopia a esto, sácale copia a esto, sácale copia a esto. Se los llevan y los mismos bufetes financian en universidades como en Estados Unidos, porque sí lo sé y lo sé de primera mano, que llegan con un proyecto y dicen, usted me puede desarrollar esto, nosotros se lo financiamos al 100%. Sí, claro. Y ellos se encargan de la comercialización. ¿Cuál es la única cosa que ellos no pueden hacer con eso? Venderlo en Costa Rica a un mercado de 4 millones de habitantes, cuando ellos tienen todo el mercado de 270 millones de habitantes más el resto del mundo. No les interesa Costa Rica. Nosotros todavía seguimos pensando en que tenemos ángeles alrededor. Pongamos los piecitos sobre la tierra. Es decir, ubiquémonos en estas cosas. Y esto es así como se hace la diferencia. Entonces yo pongo publicar porque nosotros es, bueno, es que yo necesito subir mi índice H de publicaciones. Por Dios, dejemos de estar entregando nuestro conocimiento. Antes de publicar, tenemos que proteger. Una vez que ya protegemos, ahora sí podemos publicar. Pero esos son periodos. Y nosotros trabajamos al inmediato. No estamos pensando hacia futuro. Le exigimos a los investigadores, publiquen. Y lo que estamos haciendo es regalando el conocimiento, esa economía de conocimiento al resto del planeta. Cuando los otros comercializan, nosotros todavía aquí estamos viendo a ver de dónde sacamos recursos para seguir financiando proyectos. Qué pena. Innovación. Ahora vamos a definir, porque vean que son detalles de lo que voy a hablar. ¿Qué es innovación? La innovación es solo creatividad. La innovación no es solamente la creatividad. La innovación necesita tener un emprendimiento a la par. Esos son los dos componentes básicos de la innovación. Nosotros no podemos hablar de innovación simplemente para hablar, es que hicimos algo creativo, algo nuevo, algo que nunca se ha hecho. Sí, pero si no está la parte de emprendimiento, a la par eso no es innovación, eso es simplemente una idea. ¿Cuántos de ustedes han llegado, bueno, excepto por alguien que conozco ahí con el asunto del cemento, cuántos de ustedes han llegado a un banco a decir, mire, tengo una idea, genial, la idea del $1.000.000, necesito que me la presten? Necesito plata para que me presten. Si ustedes no tienen esos contactos, no lo van a obtener. Necesitan tener la parte de emprendimiento, una prueba de concepto, algo tangible, algo táctil que les pueda a ustedes financiar eso. Y aún así, habiendo nosotros discutido con muchos bancos aquí, los bancos todavía no saben que la propiedad intelectual
es de las mejores garantías que pueden tener ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de lo que es la propiedad intelectual. Creatividad es crear algo nuevo, valioso, una idea no obvia. Y emprendimiento es convertir esa idea en algo real. Muchas veces yo le digo a mis estudiantes, levanten la mano, ¿quién tiene la idea del $1.000.000? Si usted los ve ahí donde se matan, yo. Y les digo, ya, sin saber esa idea, yo sé que esa idea no vale ni un 5. Y se quedan todos, ¿cómo? No vale ni un 5, porque hasta que esa idea ustedes no la plasmen en algo, no adquiere algún valor, no el $1.000.000 que ustedes piensan, algún valor. Una idea en la cabeza no vale nada. Quítense eso. Tengo que hacer eso, tengo que materializar eso para que esa idea valga algo. Ahora que la unión entre emprendimiento y creatividad, eso es lo que nos da la vinculación con los sectores productivos. Ninguna empresa, si no hay un emprendimiento a la parte de una idea, va a financiar esa idea. Como les digo, ustedes no pueden llegar y decir, mire, es que tengo una gran idea aquí, necesito que me la financie. No, necesito ver pruebas, como Santo Tomás, necesito meter el dedo en la llaga para ver si es cierto. Y una vez que yo haga eso, todavía vamos a ver si se la puedo financiar. Y eso es lo que nuestros investigadores no comprenden todavía. Que tenemos que tirar eso. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner esto en el mercado, con una prueba de concepto. Yo admiro pequeños emprendimientos, es decir, y por ejemplo, Plasminoa es uno de esos que pone el dedo en la llaga. Es que yo la vacilo porque nos conocemos desde hace muchos años. Ellos han hecho lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es la pedagogía de este proceso? No es una cuestión de psicología, no es una cuestión de hacer notas y hacer muchos talleres. La pedagogía de este proceso es simple, yo pienso y hago, simple. No hay nada más. Es decir, yo no tengo que andar buscando talleres, ni foros, ni nada de esto. El ingeniero Centel hablaba de las mesas de café, eso es todo. Nosotros pensábamos ahí y íbamos al laboratorio a hacer. Y las sinergias se dan no obligadas, las sinergias se dan naturalmente. Ninguna sinergia se fuerza. Eso es importantísimo. Nada se fuerza, ni la naturaleza fuerza nada. Las sinergias se dan por naturaleza, cuando se tienen que dar. Emprendimiento es esencialmente, no consiste en inventar, es en crear las condiciones para explotar la idea, y eso es lo que consiste en hacer las cosas. Y esto es un proceso de destrucción creativa. Y aquí les voy a enseñar lo que es un proceso de destrucción creativa. Le agradezco mucho a la Universidad Latina que me invitó, pero les voy a decir algo. El proceso de destrucción creativa empieza con ustedes, Universidad Latina. Y lo que voy a decir como funcionario público, como profesor del tecnológico, va a ser una herejía. Y lo voy a hacer porque yo soy así, yo no me guardo nada. Es decir, ustedes, Universidad Latina, son los que empiezan el proceso de destrucción creativa para ver este país avanzar en innovación. ¿A qué me refiero con esto? Hablaba con David Bullón ahora cuando estábamos en el café, y yo le decía, ¿sabe cuál es el problema del MISIT? El MISIT constantemente está repitiendo lo que Einstein decía de la definición de estupidez. Y la definición de que Einstein decía de estupidez es tratar de seguir haciendo algo sin cambiar nada y esperar un resultado diferente. El MISIT, ¿qué es lo que ha hecho? Seguir invirtiendo a las universidades públicas en investigación, cuando las universidades públicas lo que tienen es una camisa de fuerza a nivel legal. No la van a cambiar. Entonces, eso es como echar agua en un pozo. Nada, para ningún lado va. Sin embargo, si el MISIT empieza a cambiar y hacer inversiones, y aquí es donde la Universidad Latina o las universidades privadas, y yo digo la latina pues la más grande, y la que tiene esa responsabilidad, es decir, de hacer esas inversiones en proyectos de investigación de alto nivel, va a empezar a ver esos recursos fluir. Y en el momento en que eso se dé, empieza este proceso de destrucción creativa a pasar. ¿Por qué? Porque eso va a obligar, las universidades públicas están en una zona de confort. Y la única forma en que las universidades públicas salgan de esa zona de confort es que las universidades privadas hagan lo que tienen que hacer. Y es invertir en investigación. En el momento en que las universidades privadas inviertan en investigación, este país cambia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la facilidad de poder
hacer esos fondos, de poder hacer esos proyectos de una forma más eficiente exactamente para los sectores productivos. Las universidades públicas no tienen esa facilidad, ni la van a tener. Entonces están ustedes a hacer ese cambio. Y está en los departamentos de investigación de las universidades privadas donde está esa responsabilidad. Y en las altas jerarquías exactamente de brindar esos recursos para que se puedan ejecutar esos proyectos, que puedan empezar a ingresar recursos frescos del sector privado para hacer esas investigaciones. Y en ese momento esto cambia. Por eso les decía, son simples detalles. ¿Cuál es el flujo del proceso? El flujo del proceso es pienso, hago, y ahora viene otro componente, y es un componente primario para que todo esto funcione, y son las conexiones. Ahora, ¿a qué me refiero con las conexiones? Innovación es acerca de conexiones, no de invenciones. Es de quién conozco, quién me puede ayudar a hacer que ese producto se acomode más a las necesidades del nicho en el que estoy atacando. Es donde yo hablo con la gente adecuada para hacer que ese producto esté acorde a lo que la gente necesita o a donde yo vaya. Es donde yo hablo con la persona idónea para que me ayude a sacar ese producto al mercado, con la empresa idónea. Entonces aquí es donde hablamos de las conexiones. Las conexiones son importantes. Pero ¿dónde se realizan esas conexiones? En foros como estos, donde se habla con gente, donde se, no sé, Nano Innovation, por ejemplo. Miren, ustedes tienen un laboratorio, ustedes nos pueden ayudar en esto. Sí, claro, mira. Y ahí empiezan a surgir esas sinergias. Por eso es que yo digo que las sinergias sean naturales, no son forzadas. La creatividad depende del network, de las conexiones que las personas tengan. Ahora, les voy a decir algo. Piensen en las mejores ideas que han sucedido alrededor del mundo y reflexionen en lo que las han hecho exitosas. Díganme ustedes una idea que ha sido exitosa alrededor del mundo. Una. WhatsApp, perfecto. Ahora, ¿por qué WhatsApp ha sido exitoso? Sí, ¿qué necesidad ha cubierto? Porque aquí es donde yo les enseño a mis estudiantes. Ahora, si vamos a pensar, la necesidad de comunicación, eso es una necesidad vital que tenemos todos los seres humanos. Y una necesidad de comunicación simple y sencilla. Nosotros en algún momento usábamos el email, pero de pronto, ¿cómo se volvió el email? Era toda una formalidad. Estimado señor, bla, 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 ya eso te quitaba tiempo. En este mundo nosotros tenemos que ahorrarnos ese tiempo. WhatsApp es, mire, voy para allá, ya voy de camino. Yo no necesito hacer, estimado señor fulanito de tal, me da 5 minutos, ya voy de camino. Es decir, ese tipo de ahorro de tiempo nos beneficia y esas son necesidades que nosotros tenemos. Y eso es lo que ha hecho exitoso a WhatsApp. Facebook, por ejemplo. ¿Qué necesidad ha tenido Facebook? ¿Qué hizo exitoso Facebook? La necesidad de nosotros de hacer un network, de tener conexiones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esas herramientas. Yo les decía a mis estudiantes, mire, cuando yo estudiaba, nada de eso existía. Ahora ustedes hacen un emprendimiento y ustedes pueden financiar ese emprendimiento en Kickstarter, por ejemplo, a nivel mundial, y les dan fondos para que Kickstarter ustedes puedan sacar eso. Por eso les digo, no dependamos de fondos del gobierno. Vea, eso es como poner la manita y esperar a que nos caiga maná del cielo. Es decir, hay muchos lugares en internet donde proyectos y emprendimientos se pueden financiar mientras el proyecto sea bueno. Lo que pasa es que nos hemos convertido en vaquitos, nos hemos sentado y no hemos empezado a hacer nuestras tareas. ¿Quién es este? Ford. ¿Qué hizo Ford? Ajá, ahora, Ford no inventó realmente la producción masiva de los vehículos, lo único que hizo fue integrar cosas. ¿Por qué? Porque Ford fue muy observador. ¿Y cómo las integró? Por ejemplo, él dijo, si voy a crear un automóvil que ya existía, ¿por qué no le puedo poner partes intercambiables? ¿De dónde observó eso? De las fábricas de relojes que existían en la época. La línea de ensamblaje, ¿dónde salió? De la fábrica de carne. Cuando él veía que iba a la canal ahí y le quitaban el rabo, le quitaban las orejas, le quitaban las nalgas, él decía, y salía nada más el esqueleto del otro lado, él decía, yo puedo poner la vaca al revés y que me la armen en un carro. Ese son el tipo de cosas que yo les digo a mis estudiantes, observen cosas alrededor. Y eso es lo que hace la diferencia. El flujo continuo de producción, ¿de dónde lo vio? De las cervecerías.
El motor eléctrico, yo no sé si ustedes sabían, pero Ford fue asistente de Thomas Alva Edison en sus laboratorios. Él empezó ahí como asistente. Y esta foto es icónica, porque esto habla de las conexiones, esto habla de las sinergias que se dan por naturaleza. El primero que ustedes ven ahí, aquí, este es Hoover, el presidente Hoover. El segundo es Henry Ford. Y Hoover le dio a Ford el primer contrato de vehículos a nivel gubernamental. Ahora, estos donde están ellos ahí, están en una mesa, bueno, estaban en un picnic en la casa de Edison de la Florida, en Fort Lauderdale, donde ellos se reunían constantemente y las mejores ideas salían de esas mesas de café. Ahí fue cuando Hoover le dio a Ford el primer contrato de vehículos. Ahí el que sigue es Thomas Alva Edison, que le proveía los motores a Ford. Y el último que está ahí es Harvey Firestone, que ya se me olvidó que era lo que le daba a Ford. Firestone. De hecho, la relación entre Firestone y Ford de llantas se rompió, después de tantos años, se rompió hasta 1992, cuando Firestone, que todavía sigue siendo una fábrica, una empresa igual que Ford, que todavía tiene control de familia, rompieron esa relación por una entrega de llantas malas y Ford tuvo que pagar un montón de millones en demandas por eso. La innovación y la creatividad. Tenemos las herramientas, lo que no sabemos es usarlas. Por ejemplo, ustedes están ahí, ustedes usan redes de comunicación, de pronto ustedes se van a ver ahí, de pronto se van ahí, y cuando ustedes se dan cuenta ya ustedes tienen un network de personas que ya están interesadas en su producto. Vean, comercializar un producto ahorita no es tan difícil. Facebook es una gran herramienta, como les digo, Kickstarter, no sé, Finance My Project. Hay montones de lugares en internet que ustedes pueden buscar, es decir, para financiar proyectos. Y no cuestan nada, no le cuestan nada al investigador. No es la mejor idea la que tiene éxito, pero es la que tiene las mejores conexiones. Simple. Ustedes pueden tener la idea, la non plus ultra, pero si esa idea no tiene conexiones, nunca va a ser exitosa. Tienen que tener conexiones. Observen en sus relaciones cosas que les puedan ser útiles. Sean observadores, como les digo a mis estudiantes. Observen alrededor de ustedes, vean, las ideas surgen constantemente. Entre más grandes sean sus conexiones, tendrán mejores oportunidades para surgir. ¿Cuánta exposición ustedes están teniendo a ideas que les puedan ayudar en sus soluciones? Si yo tengo un proyecto y algo le está haciendo falta, yo tengo que exponerlo, ese proyecto, yo tengo que enseñarlo, yo tengo que ponerlo a iteraciones con gente. Mire, tengo esto, pruébelo un ratito, tome, lléveselo una semana y decime qué es lo que opinas de eso. Y me lo devolves y me das tus observaciones. Ese es el tipo de cosas que necesitamos hacer. Necesitan en sus conexiones personas que no estén relacionadas en su campo. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos la tendencia, solo a juntarnos con gente del campo nuestro. No tenemos nosotros esa facilidad de ir a conversar con alguien. Por ejemplo, yo soy ingeniero, a mí me fascina conversar con la gente de biología, con la gente de química. Yo converso con mucha gente, por eso me cuesta. Pero, es decir, ¿por qué? Porque con eso aprende uno. De un proyecto que les voy a hablar ahora, ¿de qué surgió? Bueno, a pesar de que Cindy es mi hermana, también surgió una mesa de café. Cindy es bióloga, yo soy ingeniero, no teníamos absolutamente nada de conexión y no trabajábamos juntos. Pero Cindy y yo trabajamos juntos desde hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea, tenía un problema y Cindy con una solución biológica me lo resolvió. Ahí es donde ustedes se dan cuenta que, es decir, relacionarse con personas de otros campos les puede ayudar a ustedes. Busquen lugares o espacios que ya han tenido éxito, foros como estos, para que puedan ustedes estar más cerca de las personas y les puedan indicar cosas que ya ellos han pasado. Ahora, ¿cómo actuar? Generalmente, desde que ustedes tienen una idea hasta que ustedes conciben esa idea o la empiezan a plasmar, se dura de 6 a 9 meses. Tienen que pasar por un proceso interactivo. O sea, ustedes tienen que darle esas cuestiones a la gente para que apruebe, que de verdad me quiera desarmar la carajada, como digo yo, para ver que de verdad me está dando una buena retroalimentación. El proceso tiene que ser rápido. En este mundo nosotros nos estamos moviendo a la velocidad de la luz prácticamente en todo. Entonces los procesos tienen que ser muy rápidos y tienen que ser baratos. ¿Baratos en qué sentido? Hay muchas formas de prototipar barato ahora. Impresoras 3D, hay montones CNCs, es decir, hay montones de cosas para hacer prototipos baratos sin tener que hacer mucha inversión en ese proyecto.
Y se tienen que cometer errores. Claro que se tienen que cometer errores. A mí, por ejemplo, un proyecto que llega y anda buscando financiamiento y me dice, ah, no, pero el proyecto no salió excelente de la primera entrada, es un proyecto que yo tengo un pánico y un terror horrible. ¿Por qué? Porque ese proyecto va a fallar en algún momento y va a fallar cuando más inversión se le ha hecho. Los errores se tienen que cometer y la gente tiene que estar acostumbrada a cometer errores. Pero ¿cuál es la diferencia? Cometer esos errores al inicio, donde son baratos, donde son indoloros. Un proyecto que ya ha pasado por errores es un proyecto que usted puede estar confiado en invertir. ¿Por qué? Porque ya ha pasado por un proceso interactivo, un proceso de retroalimentación. Es un proyecto que ya lleva un camino más sólido. ¿Y cuáles son los problemas de la propiedad intelectual? Nadie conoce nada de estos términos: patentes, marcas registradas, copyright, secretos empresariales, revelar antes de tiempo, fallos en NDAs, en contratos de no divulgación, licenciamientos, y demasiada confianza en los derechos de propiedad intelectual. Nadie sabe la regla básica de una patente. La patente es un derecho exclusivo, no es inclusivo. Esa es la esencia de una patente. ¿Qué significa que una patente sea un derecho exclusivo? Excluye a otros que no hagan lo que yo hice, pero no me incluye a mí a hacerlo. Y se los dejo de tarea, para que entiendan ustedes de qué se trata eso. Es decir, cuando yo hago una patente, significa que si yo lo voy a producir, muy probablemente vaya a infringir otras patentes. Entonces, por eso el derecho no es inclusivo. Tengo que estudiar muy bien qué tengo que hacer, qué no voy a infringir para poderlo producir. Pero sí es un derecho exclusivo, excluye a otros de que no lo hagan. Ese tipo de conceptos, la gente no los conoce. Y la gente siente que una patente es una cobija de seguridad, como ese objeto transicional que tienen los chiquitos, que lo muerden en la noche para dormir. No, no es eso. Hay que saber qué es lo que uno patenta y qué es lo que no se debe patentar. ¿Qué es esto? Una ratonera. Ajá, sí es una ratonera. ¿Cuántas patentes creen ustedes que hay inscritas en Estados Unidos? O sea, ¿cuántas formas de matar un ratón creen ustedes que han inventado los investigadores para matar un ratón? 4.400 formas de cómo matar un ratón. Hemos gastado montones de plata en saber cómo vamos a matar un ratón. Ahora, esas 4.400 patentes inscritas, ¿cuántas creen ustedes que lo hicieron al mercado? O sea, que ese producto llegó al mercado. 24. Y vea, estas 24 formas hay hasta cuestiones ultrasónicas, dejar solda al ratón, reventar los tímpanos, dejarlo ciego con láser. Ustedes no tienen idea lo que uno se encuentra cómo matar un ratón, ¿va? Cosas inauditas. Pero esas 24 patentes que llegaron al mercado, de las 4.400 formas de cómo matar un ratón, ¿cuántas creen ustedes que han sido exitosas? 2. Esa y el gato de papel. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque otro de los grandes detalles de un proyecto de investigación es que las soluciones son sencillas. En el momento en que estoy buscando una solución a un problema y estoy durando más de 6, 7 meses en encontrar esa solución, ¿sabe qué? Devuelva, se borre porque está demasiado complicado el asunto. Ningún proyecto, ninguna solución va a ser exitosa si es compleja. Las soluciones tienen que ser lo más sencillas de este mundo. Y eso es lo que hace la innovación. La sencillez. No tenemos que complicarnos. Y vean que muestro un botón. 4.400 formas de cómo matar un ratón y solo 2 son efectivas. Las dos que ya conocemos, el gato de papel y una ratonera. No, ni nomás. Bueno, si uno quiere le da un escobazo y ya listo. Pues ahí no se va a mover. La clave del éxito está en la multidisciplinaridad, en involucrarnos en sectores de los que nosotros no somos afines. Y quiero dejarles una frase, y ahorita de parte, para que vean que esto, yo les dije a ustedes desde el inicio, yo les estoy hablando desde la experiencia. Henry Ford dijo, yo no inventé nada nuevo, simplemente ensamblé en un automóvil los descubrimientos que otros hombres en el pasado trabajaron. Si esto lo hubiera hecho antes, 50, 10 años antes, eso no hubiera sucedido. Las cosas se dan naturalmente cuando tienen que darse.
El progreso sucede cuando todos los factores están ahí. En este momento en Costa Rica, todos los factores están. Solo falta uno. Y es la iniciativa de una sola persona. La persona que quiere emprender. Eso es todo. No depende ni del Estado, no depende ni de los sectores, no depende de nadie más que de una sola persona. Y es la persona que quiere emprender. Y esto se los dejo como lección porque esto es la primera patente inscrita en Estados Unidos en nanotecnología desarrollada aquí en Costa Rica. Y fue una patente que hice en colaboración con la doctora Chávez y con la empresa Tipres. Don Manuel Greenspan, el dueño de la empresa Tipres, se acercó a nosotros y nos dijo, yo no puedo trabajar con las universidades, pero puedo trabajar con las personas. Sabio empresario de este país. Nos habló, nos sentamos, hicimos conexión, hicimos clic. El empresario trabajó con nosotros. Nos costó que el tecnológico apoyara la iniciativa, que de hecho al final nunca la terminó apoyando tanto como debió haberlo apoyado. Y se hizo un producto, se inscribió. Y ahorita Cindy les va a hablar sobre ese producto. Y eso se dio por una sinergia natural entre el empresario y el investigador. Entonces, por eso les digo, la diferencia no está en los sectores del resto de las personas, está solo en una sola persona. Y es en la persona que quiere emprender. Y con esto termino para dejarles el resto de la charla a la doctora Chávez, que les va a hablar sobre este emprendimiento. Muchísimas gracias.